Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Cartas a Edja. Yo soy Edja Ramos y aquí trayéndoles otra carta que es un tanto compleja porque pues tiene que ver con ser cristiana y la familia no saberlo. Entonces definitivamente esto se ve un poquito complicado y un tema delicado, pero como saben siempre voy a tratar de traer un consejo sabio dentro de mis capacidades a la luz de lo que dice la Biblia. Y como ya saben, los quiero encourage, los quiero motivar, si esa es la palabra correcta, animar a que pongan en sus comentarios también el consejo que ustedes puedan dar, porque al final de cuentas eso es lo que me gusta de esta comunidad, de que no sea simplemente ella y su opinión, sino que también ustedes cuando dan su perspectiva, sus puntos de vista, tal vez están en desacuerdo conmigo y tal vez yo estoy mal y está súper bien, o sea, aprender todos de esa manera, así que por favor deja tu comentario. Y bueno, vamos a comenzar a leer esta carta y dice lo siguiente. Hola Edja, tengo 22 años y me gusta mucho tu contenido. Siempre ha sido muy edificante y de ayuda en muchas ocasiones. Te escribo esperando poder recibir algún consejo que sea de ayuda para mí y poder llevar esta situación de la mejor manera. Siempre buscando la voluntad de Dios y confiando en que Él sabe el cómo y el por qué hace las cosas. Trataré de explicarte mi situación de la mejor manera posible, esperando que también pueda ser de ayuda para alguien más. Como te cuento, tengo 22 años y aún vivo en casa de mis papás. Nací y crecí en un hogar católico. Toda mi familia es católica, desde mis bisabuelos hasta mis padres, y como podrás imaginarte, desde niña se me inculcaron valores y creencias católicas. Y durante gran parte de mi vida yo nunca me había cuestionado mi fe o mis creencias. Claro que creía en Dios, pero no tenía una relación con Él. Solamente creía porque era lo que había aprendido desde niña. También creía en la Virgen María, los santos, y fui bautizada e hice mi primera comunión, como lo indica la Iglesia Católica. Siempre me identificaba como católica, pero como te repito, era solo una repetición de lo que mis papás y mi familia me habían inculcado. No fue hasta hace 3 años aproximadamente que comencé a conocer verdaderamente a Dios. Durante la pandemia, bendita pandemia, siento que hizo tanto en tantas personas, pero durante la pandemia pasé por situaciones difíciles de depresión, ansiedad y trastornos alimenticios que me llevaron a acercarme cada vez más a Dios, a conocerlo más y a poner mi fe en Él. Y como toda esta situación inició en la época de la pandemia, donde las iglesias estaban cerradas, nunca me puse a pensar acerca de si mi fe en el catolicismo seguía igual o había cambiado. Pero durante ese tiempo mi relación con Dios fue cada vez siendo más cercana. Él fue transformando mi forma de ver y vivir la vida, me fui enamorando cada vez más de Dios y Él fue quitando esa venda de mis ojos, permitiéndome ver que Él era el único que necesitaba, y desde ese momento mi vida cambió por completo. Pero es aquí donde entra la situación difícil. Dios me hizo ver que Jesucristo es el único mediador entre el Padre y nosotros, que por su sacrificio nosotros fuimos salvos y reconciliados con el Padre, que ningún santo es mediador, que el único digno de gloria y adoración es Dios y nadie más. Y fue cuando mi fe en el catolicismo cambió y ahora me encuentro en una situación difícil, pues sé que la voluntad del Padre es que nos congreguemos, como lo dice en Hebreos 10 del 24 al 25, pero yo nunca le he hablado a mis papás sobre que yo ya no creo en el catolicismo. No les he dicho nada acerca de que mis creencias han cambiado. Saben que amo a Dios y que creo en Dios, pero ellos no saben que yo ya no me considero católica, que yo ya no creo en lo mismo que ellos me enseñaron, y no he podido decirles nada porque, como te digo, toda mi familia es católica y no sé cómo podrían tomar la noticia de que soy cristiana. No quiero deshonrar a mis padres, pero tampoco quiero seguir evitando el tema como si nada pasara. Quiero cumplir con la voluntad del Padre y congregarme como Él lo manda, pero no sé cómo hablarle a mis padres sobre esta situación. No quiero que su trato conmigo sea diferente o que crean que los estoy deshonrando al no creer en lo que se me inculcó. Espero que puedas responder mi carta y que tú y las personas que te siguen puedan darme un consejo sobre la situación. Te envío un saludo muy grande. Ven, su aportación importa en estas cartas. Y mira, hay tanto en esta carta y espero poderte ayudar de alguna manera, que los comentarios también te puedan ayudar en esta carta. Y algo que se me hace lo más complicado
en esta carta es justamente lo que tú has hablado de honrar a tus padres por el hecho de que sigues viviendo bajo su techo. Creo que eso a veces trae un poquito de conflicto y estrés porque sigues bajo esa autoridad de tus padres mientras estás viviendo en el mismo hogar. Para empezar, gloria a Dios que lograste ver todas estas verdades, porque creo que lo más importante, y eso va a aplicar para ahorita que hablemos también de tus papás y de tu familia, una persona te puede decir 1000 veces: hey, Jesús es el único mediador entre el Padre y los hombres. Jesús y su sacrificio es el más suficiente. Pero a veces cuando uno está tan arraigado a sus convicciones, a lo que piensa, a sus opiniones, a su cultura, a sus costumbres, a veces la gente no quiere escuchar. Y yo creo que es Dios el que hace esa obra en nosotros, que como dices, quita esa venda, trae esa convicción, ese entendimiento y nos transforma. Así que gloria a Dios que Él hizo eso en tu vida y que has sido salva y que eres parte pues de esta familia en Cristo. No me puedo imaginar la situación en la que estás porque nunca me he encontrado en esa situación. He hablado con personas que han estado en situaciones similares a la tuya. A lo largo de estos 8 años que llevo en redes sociales, varias personas han tenido conflictos similares al tuyo de estar en un hogar que no creen en Dios o que son de otra religión o católicos, lo que sea, y ellos son los únicos cristianos, y este conflicto que puede traer con respecto a esto. Pero antes de darte cualquier consejo práctico, opinión, lo que sea, creo que es muy importante recordar que Dios es soberano. Eso significa que Dios tiene control de todas las cosas, y eso significa que Dios sabe y sabía lo que iba a pasar en tu situación. Algo hermoso que continúo yo también profundizando y madurando en este entendimiento es que a veces tú y yo vamos por la vida, y no necesariamente tú de la carta y yo, sino tú que estás viendo esto, el ser humano en general, todos como seres humanos, vamos por la vida pensando que nosotros de alguna manera vamos construyendo nuestro futuro. Y aunque sí, tomamos decisiones, hay responsabilidad de nuestras decisiones y demás, Dios sigue teniendo el control y Dios sabe lo que va a pasar. Dios ha escrito la historia, tiene contados nuestros días, y entre más, y yo sé que ese es un tema como bien complejo y para otro día hablar sobre esto, que si el libre albedrío y que si las decisiones y demás, pero entre más he estudiado del tema y más entiendo que sin importar cuántas cosas se salgan de mi control, Dios sigue teniendo el control. Eso ha traído mucha paz en situaciones que me encuentro, tal vez no es la misma situación que tú, pero en esas situaciones que yo digo, caramba, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a enfrentarme en esto? Si Dios te escogió para salvación y Dios te ha salvado y eres su hija, puedes confiar y descansar en que Él sabía en la familia en la que estás, que Él sabía la situación en la cual tú te ibas a encontrar y que Él es el que te va a capacitar, es el que te va a ayudar, es el que te va a acompañar en esta situación. Mientras yo te estaba leyendo y poniéndome a imaginar no estar en tu casa y tal vez no sentirte con la libertad de decir soy cristiana, tener el miedo de decir ya no creo en eso y que se enojen, que tal vez te ignoren, que tal vez tu familia piense que te has vuelto loca, que te quieran, no sé, hasta correr de tu casa, o sea, esos miedos. Mientras yo estaba leyendo todo eso me puse a pensar, o más bien se me vino a la mente esas historias en la Biblia cuando ponían a los cristianos ante los tribunales. Y hay una parte en la palabra de Dios que me encanta, que siempre la tengo muy presente, porque dice que cuando los lleven a los tribunales, que no se preocupen por lo que deban de decir, porque el Espíritu Santo les iba a enseñar en ese momento lo que tenían que decir. Y como te digo, yo pienso y creo a la luz de la Biblia, lo que vemos desde principio a fin, que cuando Dios nos pone en estas situaciones, porque Dios permite que sucedan estas situaciones, porque Dios conoce tu situación, está presente en tu vida, está contigo su Espíritu Santo, Él también puede capacitarte con sabiduría, con gracia, con prudencia, con valentía para poder enfrentar esta situación. Entonces es muy importante que para empezar tú ores muchísimo y pídale a Dios dirección del cómo llevar esta conversación, de las palabras correctas que decir, porque también es importante entender esto, que hay una manera, que la gente de repente no entiende esto, pero hay una manera con honor, con gracia, de amable, de decirle a alguien, ¿sabes qué? Me pasó esto, leí esto en la Biblia, me di cuenta de esto y por lo tanto decido ser cristiana. Y otra cosa muy diferente es decir, ustedes están mal, lo que ustedes me han enseñado estuvo mal, ya no creo igual que usted.
o sea, las palabras afectan, la manera en la que comunicamos afecta, y hay una manera distinta de decir, oye, eso es lo que yo creo, te estoy presentando la verdad que yo creo, y otra es muy diferente es atacar a la otra persona porque piensa diferente a mí, que tal vez puedan hacer eso hacia ti, pero pues uno no hay que hacerlo, ¿verdad? Entonces, pedirle a Dios el tener las palabras correctas, porque también ponte a pensar en esto, y esto es lo que siempre pienso en situaciones como estas, porque no es la única vez que te vas a encontrar con personas que amas, que respetas, que te importan, que piensan diferente a ti, que creen diferente a ti, y que el tú hablar la verdad pueda costarte tu familia, pueda costarte estas amistades. Pero algo importante a entender es que como cristianos, como creyentes, nuestro gran llamado en esta tierra es hacer discípulos. Nuestro gran llamado en esta tierra es conocer a Dios y hacerlo conocido. Y esto no solamente es allá en las misiones, allá en medio de nuestra ciudad, en eventos evangelísticos, también en tu familia, también en tu hogar. Y velo como un privilegio que Dios te haya escogido para hacer esta labor, porque el hecho de que seas la única cristiana pone este trabajo también en ti, o esta responsabilidad, bueno, no responsabilidad tal cual, porque obviamente el que hace la obra de salvación es Dios y Él decide a final de cuentas, pero que tú tienes esta oportunidad de sentarte con ellos y predicarles el evangelio, de sentarte con ellos porque tal vez ellos como tú creen en lo que creen porque pues sus mamás así les enseñaron, y es las mamás de ellas así les enseñaron, y sucesivamente, y no nace de un lugar de convicción. Tal vez es un momento oportuno que tú puedes decirles, miren, esto es lo que yo he visto que dice la Biblia, esto fue lo que yo aprendí, y esto me confrontó, y esto me llevó a entender esta verdad de que es solo Cristo, de que solamente Él salva, de que Él es lo único que necesitamos, de que su sacrificio es más que suficiente, que Él es el único que es digno de ser alabado y glorificado. Y no sabes si Dios va a hacer una obra en ellos, tal vez no en el momento, pero esa es una semilla que también tú puedes sembrar en sus corazones, y tal vez después alguien más va a regar esa semilla, y tal vez alguien después va a cosechar el fruto, o tal vez en ese momento ellos dicen, wow, nunca había pensado esto, nunca había leído esto, yo no sabía, o sea, tú no sabes la manera en la que Dios puede obrar para esto, y aún si ellos reaccionan mal, se enojan, te prohíben cosas, o sea, aún si su reacción hacia ti no es buena, puedes confiar en que Dios sigue teniendo el control. Puedes confiar de que aún, y eso te estoy hablando de un resultado extremo, porque puede suceder, ha sucedido para otras personas, pero aún si tus papás dicen, ¿sabes qué? Si vas a seguir con eso, ya no puedes vivir en este hogar. Puedes confiar de que Dios es tu Padre, de que Dios va a proveer, de que Dios te va a respaldar. O sea, esa seguridad que tenemos en Cristo como nuestro refugio, como nuestro Padre, porque Él honra también cuando nosotros, y dice en su palabra, ¿no? Cuando lo reconocemos, cuando no nos avergonzamos de Él, y aún con el miedo, ¿no? De ser rechazados o ser criticados o de perder a familia, cuando decimos, Cristo lo vale. Dios respalda esto. Eso no significa que tu vida sale perfecta y que no hay problemas, sino que Él te sustenta y te capacita y te fortalece para poder enfrentar esas situaciones que son complicadas. Y aquí lo que yo decía que es el tema complejo de seguir honrando a tus papás, es que mira, y esta es mi opinión o mi perspectiva o la manera en la que yo lo haría. Si alguien piensa diferente y tiene algo, o sea, por favor, díganlo, porque como digo, es algo un poquito complicado. Obviamente, si tus papás te dicen te prohíbo ser cristiana, pues no, ¿verdad? O sea, es como mi primer lugar es Dios, o sea, ya a este punto. Y eso va también, por ejemplo, yo como casada. Claro que la Biblia me llama a someterme a mi esposo, pero si mi esposo me pide hacer algo a mí que no se somete a Dios, mi sometimiento es primeramente a Dios y no a mi esposo. Entonces, tu sometimiento es principalmente a Dios sobre tus padres, ¿verdad? Pero buscando siempre honrar a tus padres. Si por alguna razón tus papás te dicen, ok, pero no puedes ir a la iglesia cristiana, por el hecho de que tú vives bajo su techo, también creo que es esa obediencia de honrar a tus padres, de no desobedecerlos a algo que te están prohibiendo hacer, y puedes continuar pues en tu cuarto buscando prédicas online y todo eso, y tal vez eso es algo que también a ti te puede impulsar de decir, tienes que, dijiste 22 años, no sé tu economía, no sé cómo estás, no sé si estás estudiando, no sé en qué país vives, muchos factores que vienen en todo esto, pero tal vez a veces esto es lo que nos impulsa a decir, tal vez Dios me está moviendo de donde estoy, ¿no? Como yo quiero ir a la iglesia, quiero vivir para Cristo, y si eso significa salirme de aquí para poder seguirlo a Él, o sea, también eso es algo como que puedes
considerar, pero creo que nuevamente, como te digo, cuando uno vive bajo el techo de los padres, pues toca también someterse a los padres, y por eso me entra este conflicto. Me hubiera encantado, ahorita que puedo pensar, haber hablado de esta carta con mi esposo, más que no está aquí en la casa, sino pausaba y regresaba a grabar esto, porque me pregunto si, y de verdad yo quiero la opinión de ustedes, si en la palabra de Dios nos llama, aquí tú pusiste este pasaje, ¿no?, de Hebreos 10 del 24 al 25, y nos llama a que no nos dejemos de congregar. Esto es algo que Dios nos pide, ¿verdad? Y esa es una obediencia que nosotros hacemos hacia Dios. Eso, por eso nos congregamos, y no es válido el, es que me da flojera, o está bien si me quedo en mi casa. O sea, eso es algo que Dios nos llama a hacer. Pero entonces, si un padre te prohíbe hacer eso, digo, lo que primero yo pienso es como el sometimiento, ¿no? Como que el sometimiento a la autoridad. Pero no sé si ahí cómo cuenta, cómo procede, si eso es un sometimiento a Dios de ir a la iglesia, si eso sobrepasa a los padres. Por eso les digo que está confuso, o sea, está difícil cuando está todavía esta autoridad del padre sobre el hijo. Pero yo creo, y te lo repito porque creo que esa va a ser tu arma más fuerte que puedes tener en todo este proceso, que corras a Dios por dirección, que corras a Dios. Y antes, porque mira, capaz yo acá te estoy haciendo todo un drama de cómo enfrentar esta situación, pero tú no sabes el cómo tus papás van a reaccionar, y lo que sí te puedo decir es que sea lo que sea, Dios puede sustentarte, Dios va a sustentarte, va a darte dirección. Él es, o sea, es que es tan maravilloso, y nos dice en Santiago, ¿no? Como que el que esté falto de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la va a dar, porque Él es abundante y da sin hacer reproche alguno. O sea, cuando tú y yo nos falta paciencia, sabiduría, dirección, Él nos da, pero hay que pedirle con fe, confiando que Él nos va a dar eso que le estamos pidiendo. Ahora, aquí tú dices que algo que te da miedo de decirles, tanto de no querer obviamente deshonrarlos y de querer manejar esto de la mejor manera posible. Estás diciendo que también te da miedo como el cómo van a reaccionar, que su trato sea diferente. Y aquí es donde entra lo tan complejo que vivimos los cristianos, no solamente como en esta situación con tus padres, pero en general, de que las personas que no son creyentes, a veces cuando uno dice, hey, soy cristiano, o bueno, yo no pienso esto, yo creo en lo otro, siempre vamos a correr el riesgo de que nos traten diferentes, de que nos critiquen, de que nos apunten, de que nos vean como que somos los raritos y demás. Pero aquí es donde vemos como una gloria o como un privilegio el hecho de enfrentar estas afrentas a causa del evangelio, que debido a nuestra fe, y esto lo vemos en toda la Biblia, personas valientes que se levantaron a hablar del evangelio. La mayoría de los discípulos murieron muertes como mártires por su fe en Cristo. Y en la palabra de Dios dice, ¿no? Como el que no pierda a padre o a madre o a sus amigos no es digno de mí. Una persona que pone por encima el qué dirán, dice, no es digno de mí. Y yo sé que estos son conceptos que a veces decimos como un poquito difíciles, pero es parte de nuestro caminar como creyentes, y yo sé que eso todavía es un poquito más difícil porque son tus padres, o sea, es como un poquito más apegado a tu vida, pero como te digo, no va a ser la última vez que te va a tocar tener conversaciones complicadas. Yo he sido abierta y yo les he contado que yo tengo una persona súper cercana a mí que sabe lo que yo creo, que pues, o sea, me dedico a hablar de Cristo en redes sociales, soy muy abierta con lo que creo y en lo que estoy de acuerdo y lo que no estoy de acuerdo. Y esta persona es homosexual, y esta persona me quería contar y tenía miedo, ¿no, verdad? De cómo yo iba a reaccionar a sus noticias. Y yo tenía miedo de cómo esa persona iba a reaccionar cuando yo le diera mi opinión, porque yo ya sabía, ¿verdad? O bueno, tenía una sospecha. Y bueno, esta persona me cuenta no, ¿verdad? Pues soy homosexual. Y yo le prediqué el evangelio, ¿verdad? Y le hablé con amor y con gracia. Obviamente yo sí en mi mente estaba pidiendo a Dios sabiduría para dar las palabras correctas. Y le hablé del pecado, le hablé de nuestra carne, le hablé de lo que Cristo había hecho por nosotros, le hablé de lo que implicaba vivir para Cristo. Obviamente esta persona no respondió en, oh sí, soy un pecador que necesita un salvador, ¿verdad? Pero son momentos que también a uno le tiemblan las piernas, de que es más fácil a veces quedarte callado, que es más fácil a veces ir con el flow para no perder a personas que amamos, pero Cristo lo vale. Cristo es más que suficiente, y yo confié en que Él me iba a sustentar sin importar lo que pasara. Y fue una conversación larga,
larga y fue una conversación de muchas preguntas, y mi conclusión en esa conversación fue: no estoy de acuerdo con tu manera de vivir o tu manera de pensar, no creo lo mismo, pero yo te sigo queriendo, ¿verdad? Es como, pienso totalmente opuesto, yo creo en el diseño original de Dios, yo creo en esto, pero esa no es una causa de que ya te voy a odiar y no me puedes hablar, y no, y obviamente la relación no es igual que antes porque pues se sabe, ¿no? Que no estoy como a favor de eso, pero me ha gustado poder ver que continúa esa relación a pesar de eso, y no siempre es el caso, ¿verdad? Y he tenido la oportunidad de hablar del evangelio con mi hermano, con otros primos, o sea, cuando tengo oportunidad pues hablo de estos temas porque a eso somos llamados, y por eso te digo que aquí tienes una oportunidad y son difíciles, pero repito, Dios nos capacita porque para eso nos ha llamado, y es su Espíritu Santo que está en nosotros, que nos ayuda en esos momentos que tú dices: es que yo no sé qué decir, es que yo no sé cómo reaccionar, y en medio de esos miedos Él es capaz de traer paz a nuestras mentes, a nuestros corazones, a la situación. Y en su palabra nos dice, ¿no? Como en este mundo van a tener aflicción, o sea, en este mundo no la van a tener fácil, van a haber momentos complicados, pero confíen que yo he vencido al mundo. Esa confianza que podemos tener en Dios, como todo lo que te mencioné al comienzo, que Él es nuestro amigo, nuestro defensor, nuestro proveedor, nuestra roca fuerte, nuestro lugar seguro, es nuestro todo. Ahí podemos descansar en estos momentos que decimos: Dios, yo no sé cómo le voy a hacer. Y créeme que en obedecer a Dios jamás te vas a arrepentir. En ser valiente por Dios jamás te vas a arrepentir. Y en la palabra dice, ¿no? Que mi padre y mi madre me dejaren, tú nunca me vas a abandonar. Esa es la promesa que tenemos en Cristo. Que una vez que hemos sido adoptados en su familia, una vez que Él nos llama hijos, no hay vuelta atrás. O sea, Él ahora es nuestro Padre. Y Él nos va a cuidar y Él nos va a sustentar. Y tal vez no sé, no tengo todas las respuestas, como puedes darte cuenta, y se los digo, quisiera ser sabia como Salomón, y saber siempre qué decir y tener, sí, mira, tú haces esto, y tener estas palabras sabias. Pero a veces yo me encuentro como tú en momentos que yo digo: Dios, yo no sé, pero en medio de mis dudas, en medio de mi insuficiencia, en medio de mi conocimiento limitado, sé que puedo descansar en Él, sé que puedo pedirle guianza a Él, sé que puedo pedirle sabiduría a Él y que Él me va a sustentar. Y en esa seguridad camino, no en mi propia sabiduría, no en mi propio entendimiento, no en mi conocimiento, no en mi capacidad, sino en saber que Él va a cumplir lo que Él dice ser en su palabra, porque Dios no es hombre para que mienta o para que se arrepientan. Pero hasta aquí mis 2 centavos que puedo aportar a la situación. Espero que no solamente te haya ayudado a ti, sino que también a otras personas que tal vez pueden estar enfrentando esto. Y como les digo, si tú tienes algo que decir, ponlo en los comentarios. Si tú has vivido algo similar a esto, ponlo en los comentarios. Me encanta y me ha encantado ver cómo la comunidad va creciendo poco a poco en estas cartas. Si tú conoces a alguien tal vez que necesita escuchar de esto, envíale el episodio. Es padrísimo poder ver cómo personas se van conectando y relacionando, y tal vez la carta de una persona, hay otras 20 personas que dicen: hey, esta es mi historia también, y podemos ir ayudándonos pues mutuamente. Les recuerdo que pueden enviar sus cartas a cartas@edja@gmail.com. Y si no me equivoco, esta es la última carta del año. Que tengan un feliz año, que disfruten estos días con sus familias, y primeramente Dios, nos vemos en enero por acá para continuar con Cartas a Edja.